A leer acerca de Jesús, el buen pastor, y vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer los primeros 18 versículos del texto y vamos a meditar en esta noche acerca de Jesús como nuestro buen pastor. Dice, de cierto os digo, dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría o esta comparación les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Hermanos, tenemos acá un cuadro simbólico. No podemos decir que es una parábola, no podemos decir que es una alegoría. Más bien, llamémoslo un cuadro simbólico. Ustedes fíjense que el capítulo 9, donde Jesús ha sanado a un ciego, ¿no es cierto?, de nacimiento, y realmente ha sido hostigado por los líderes religiosos, por los pastores, entre comillas, del pueblo de Israel, ha sido hostigado por ellos, son los mismos que están escuchando este relato. Porque fíjense cómo empieza el versículo 10. De cierto os digo a ustedes, ¿no? A los mismos que habían estado interfiriendo y queriendo matar a Jesús por haber hecho la sanidad de un ciego. Bueno, a ver, de cierto os digo a ustedes, hay una unidad con el relato anterior, ¿no? Ahora, la imagen de Dios como pastor es una imagen muy común, muy conocida en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Éxodo, ¿no? Dios es el pastor que los saca de Egipto, los acompaña durante el desierto, les da una tierra, etc.
Recordamos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no es cierto? Recordamos el precioso pasaje de Isaías 40:11. Como pastor, Dios apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno, en su pecho, los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermosa figura, qué hermosa imagen, ¿no? Dios como pastor. Muy bien, ahora nuestro texto expresa que Jesús es el buen pastor. Ahora, este es el centro, esta es la verdad central que está envuelta en un relato de disensión, de discusión de Jesús con los falsos pastores, con los malos pastores. Si nosotros nos ponemos a leer, tendríamos que ir a el profeta Ezequiel en el capítulo 34. Y si ustedes leen del verso 7 en adelante, van a ver que nuestro texto se corresponde, ¿no es cierto?, con el texto de Ezequiel. Pero vamos a leer antes de eso, vamos a leer versículo 2b hasta el versículo 6. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Pero estos malos pastores se apacentaban a sí mismos, no al rebaño. Coméis la grosura, os vestís de la lana a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles. Fíjense lo que no hace un buen pastor. No fortalece a las débiles. Ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, la que se quebró la pierna. No volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Está hablando de los malos pastores, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos que ver la pertinencia que tiene nuestro texto de Jesús como el buen pastor. Tenemos que ver la pertinencia que nuestro texto tiene para nuestras vidas, para nuestra situación como personas, como seres humanos, para nuestra relación, para nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Primera cosa que tenemos que decir acerca del texto. Nuestra similitud con las ovejas. Nosotros nos parecemos en algún sentido a las ovejas, ¿no? No en todos, pero en algunos. El símil es correcto. ¿En qué? Las ovejas son dependientes. Ustedes saben que los pastores utilizaban a las ovejas no para matarlas, sino por la lana, ¿no es cierto? Y por todo lo que se podía hacer con la lana. Ahora, las ovejas dependían completamente del pastor. La lana de las ovejas crece en forma rápida y exorbitante, ¿no es cierto? Y entonces les trae infecciones y los pastores tienen que continuamente estar trasquilándolas, estar cortando esa lana, ¿no es cierto? Para que éstas no se enfermen con infecciones y demás. La oveja tiene cierta falta de discernimiento, es decir, se mete en peligros innecesarios, se ponen a saltar al lado de un abismo o cosas por el estilo, como pasa con los seres humanos, ¿no es cierto? Yo atiendo un montón de personas en medio de la semana que se ponen en peligro solas, ¿a través de qué? De mil cuestiones, de la droga, del alcohol y de montones de cuestiones. Muy bien.
Así como las ovejas, los seres humanos también tendemos a confundirnos, a perdernos, ¿sí? Somos frágiles e indefensos, a pesar de las artes marciales que aprendamos. Sin embargo, somos frágiles, somos indefensos en algún sentido. Ahora bien, si nosotros nos podemos identificar con las ovejas, si nosotros tenemos similitudes con las ovejas, Jesús tiene similitudes con el buen pastor. Y ahora entonces vamos a ver a Jesús como buen pastor. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esta frase, si no nos adentramos en lo que ocurría en la época, es difícil de entender. Porque de los distintos rediles y los distintos pastores, llevaban por la noche a las ovejas a un corral muy grande, ¿no es cierto?, donde había un portero. Y este portero, por supuesto, reconocía a los pastores. Y los pastores volvían por la mañana y llamaban a las ovejas. Ahora, el pastor es el que entra por la puerta, no el que entra por los costados o se trepa por los costados del corral como ladrón y como salteador, porque las ovejas se robaban fundamentalmente de noche. Entonces, por la mañana, después que las ovejas habían descansado por la noche, llegaban los pastores. Y los pastores que usaban la vara y el callado curvo, ¿no es cierto?, en uno de sus extremos, y la vara un palo muy largo, el pastor colocaba su vara y comenzaba a llamar a las ovejas por su nombre. Fíjense lo que dice. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, miren ustedes qué interesante esto, ¿no es cierto? Los pastores conocen el nombre de las ovejas, Blanquita, Manchita, Negrita, Lanita, etcétera, etcétera, y las van llamando y las ovejas vienen. Conocen la voz del pastor. El pastor conoce su nombre, el pastor las conoce. Hermanos, Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que Dios nos conoce desde que nuestro embrión se formaba en el vientre de nuestra madre. Qué maravilla, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos decir que Dios nos llama por nuestro nombre. Miren, yo me acuerdo, en una gran reunión, en una convención. No sé si algunos acá habrán conocido a un pastor llamado Rubén Jiménez. Pastor Rubén Jiménez, no Héctor Jiménez, Rubén Jiménez. Fue alumno mío en el seminario. Y nos tocó sentarnos en la parte de arriba de una iglesia, la primera iglesia de Rosario, en una convención. Y un pastor predicó con toda la fuerza, y yo vi que Rubén lloraba. Y me dice, me voy a ir un minuto. Y se fue y volvió. Y me dice, mira, Dios me habló y yo escribí esto. Y me mostró, Señor, tú me llamas por mi nombre. Es un himno. Primero era una canción, pero lo agregaron al himnario bautista. Señor, tú me llamas por mi nombre. Cada día, desde lejos, por mi nombre tú me llamas. Linda canción, hermoso himno, ¿sí? Bien, Dios nos llama constantemente. Nos conoce, nos llama por nuestros nombres. Ahora, ¿qué significa que aquí que el pastor llama a las ovejas por su nombre y las saca? Las saca y va delante de ellos. ¿Las saca de dónde?
Y acá hay una palabrita que nos define el sentido exegético del texto, del aulé. El aulé es el patio del templo. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. O sea, es el templo, es el patio del templo de Jerusalén. ¿De dónde saca Jesús a las ovejas? La saca precisamente de los errores del judaísmo. La saca de ese lugar donde las ovejas están siendo pastoreadas por los malos pastores, por los malos líderes religiosos que tienen intenciones malas, tienen intenciones homicidas y demás. Entonces, todo buen pastor hace esto, saca a sus ovejas de los lugares que están errados, equivocados. Miren, yo hablaba con una joven, miembro de una iglesia, y que se había metido en cuestiones de magia blanca, no magia negra, magia blanca, pero magia al fin. Le tuve que leer textos de la Biblia y demás, tratando de sacarla de esa situación, de sacarla de ese lugar. Todo buen pastor lo que hace es saca a las ovejas de los lugares que no les conviene y las lleva, va delante de ellas. Va delante de ellas y las lleva a lugares buenos, ¿no es cierto? Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Eso nos está diciendo aquí el texto. Jesús dice: hay que salir del patio del templo de Jerusalén. Hay que salir. No se puede estar. Es un ambiente tóxico. El pastor, si ve que alguna oveja está en un mal camino, la rescata. Si una oveja se extravía, deja las 99 a resguardo y va a buscar a la que se extravió. ¿No es cierto? Y entonces dice: yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, el camino al Padre, el camino a Dios, es Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador universal. ¿No es cierto? Fíjense ustedes que aquí hay algo importante. No son las tradiciones de Moisés, no son los ritos, no son los ceremoniales, es la comunión con Dios a través de Jesucristo lo que nos da una nueva vida y lo que nos hace conocer un nuevo camino. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús. Solo a través de la comunión con Jesús uno se acerca al Padre, uno tiene comunión con el Padre. Y si vos dejaste en algún sentido de tener comunión, de oración, de lectura de la palabra con Dios, volvé a la fuente, porque tu alma se va a renovar. No importa los errores que hayamos tenido, estamos en el presente. El pasado es pasado, ahora es presente y nos espera un futuro glorioso de la mano de Dios. ¿Amén? ¿Quién dice amén a esto? Nos espera un futuro glorioso de las manos de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Bien. Pero dice algo más. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida expone por las ovejas. Acá traduce da, pero Javier León Dufour, un excelente exégeta, da una cantidad de argumentos que no les va a interesar para traducir aquí como exponer, exponen. Jesús expone su vida por las ovejas. Ex viene de sacar fuera, ¿no? Expone. Bien, a veces nosotros ante los problemas que hacemos, nos queremos tapar, nos metemos debajo de la frazada, ¿no es cierto? Bueno, no, acá exponer es sacar el pecho, ponerle el pecho a los problemas, ¿sí?
Muy bien. Jesús corre riesgos en su misión por las ovejas. ¿Cuántos riesgos corrió Jesús? Y bueno, miren, podríamos, digamos, decir muchas cosas, pero por ejemplo enfrentó a los religiosos de su tiempo, transgredió muchas tradiciones de la Mishnah judía, perdonó pecados, se puso sobre Moisés y bueno, finalmente fue considerado un blasfemo y murió como blasfemo para los judíos y como sedicioso para los romanos. Ahora entonces Jesús se arriesgó. Hoy la gente no quiere correr riesgos. Hoy no queremos, cuanto menos riesgos mejor, ¿no es cierto? Bueno, y a veces nos equivocamos ahí, porque por no correr riesgos no emprendemos cosas, por no correr riesgos no enfrentamos injusticias, por no correr riesgos no decimos cosas que tenemos que decir. Bueno, hermanos, Jesús acá nos da un ejemplo. Él expuso su vida por las ovejas. Bueno, y nosotros también estamos llamados a arriesgar nuestras vidas en el camino de la misión que Dios nos ha dado. Entonces, por temor no concretamos proyectos, por temor no nos conectamos con nuestros buenos deseos, por temor y por temor. Pero acá se nos llama al riesgo, a exponer nuestra vida, ¿no? A Jesús la muerte no le da miedo. ¿Por qué? Porque sabe que su Padre Celestial es el Dios de la muerte, es el Dios de la vida y es el Dios de la muerte. Y entonces Él vive en armonía con la voluntad de Dios el Padre y para servir al prójimo. La muerte no es algo que está adelante, ¿no? Sino es algo que está dentro nuestro, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista de nuestro organismo. Nuestro organismo está en anabolismo y en catabolismo. La muerte está en nuestro organismo también, ¿sí? Y bueno, muy bien. Para nosotros tiene que ser algo familiar, algo familiar. Hoy en día se quiere eludir la muerte, ¿no? Se quiere eludir. Yo me acuerdo que cuando era joven, una chica que pasaba los 25 años, las abuelas decían, esta chica se va a quedar para vestir santo, si no se casaba. Y cuando un muchacho tenía más de 30, decía, qué raro este muchacho, más de 30 y nada. Bueno, eran épocas distintas. Entiendo que ahora las épocas han cambiado, pero resulta que hay gente de 35 que vive con el papá y la mamá y bueno, no sé, en fin. Y también gente mayor que se recicla totalmente para ser joven. Es como, son formas de negar la muerte. Entonces viene el tuneo absoluto de las mujeres, que un poquito está bien, pero a veces se exagera, ¿no? Entonces uno vio a una persona hace 5 años y la vuelve a ver y dice, pero es la misma, no la reconozco. Le cambió la cara totalmente. Bueno, son formas de negar la muerte, de negar el paso del tiempo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que ser bien conscientes del paso del tiempo. A veces no somos conscientes del paso del tiempo, tenemos que ser conscientes del paso del tiempo. Jesús no se aferra a su propia existencia como algo que posee, como algo suyo, ¿no es cierto? Sino que se desprende de ella, se desprende de su existencia, se desprende de su vida, ¿no? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo es un poco desprenderse de la propia vida. Sin embargo, el asalariado es completamente distinto, no tiene ningún compromiso, porque no le importan las ovejas.
no son suyas, no le interesan. Solo le interesa su salario. Por eso no corre riesgos, por eso no enfrenta peligros, ¿no? Miren, hay castillos y castillos. Y les voy a contar una ilustración que escuché de un pastor que a la vez la leyó de un libro, según sus palabras. Un niño y un empresario. Y dice que el niño quiso construir un castillo, pero un castillo de arena en la playa. Entonces el niño se fue con su baldecito, su palita, su cubeta roja, ¿no es cierto? Se ubicó allí, cerca del mar, pero no tan cerca como para que la arena esté, digamos, no vengan enseguida las olas, ni tan lejos como para que la arena no esté seca, sino que esté mojada. Y ahí, digamos, con su cubeta roja, hizo la primer torre. Y así fue armando las distintas torrecitas del castillo. Y a través del tiempo, a través del día, el castillo se fue terminando. Paralelamente, sin conocerse, un empresario llega a su oficina, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en la oficina, digamos, el empresario está en contacto con los archivos, en contacto con los pagos que tiene que hacer, a ver cómo se cotizan sus acciones en la bolsa, a ver en quién delegar estas tareas o aquellas. En algún sentido, también está construyendo su propio castillo. Pero el empresario está muy aferrado a su castillo. Es lo que tiene, es lo propio, es lo suyo. Que no se lo toquen. Pero ¿qué pasa con el niño? Con el niño las cosas son diferentes, porque el niño espera que llegue la tardecita. Y a la tardecita el mar empieza ¿a qué? A crecer. Entonces viene una ola, no tocó todavía el castillo. Viene otra ola, tampoco toca el castillo. Pero ya viene una tercera y el castillo es arrastrado por las olas del mar y entonces es echado allí en las profundidades del mar y se va. ¿Qué hace el niño? El niño conoce que eso va a pasar. El niño lo ha hecho otras veces. El niño siempre juega de esa manera. Su padre le ha dicho lo que va a pasar con su castillo. El niño sabe que su castillo va a irse, va a desaparecer. Entonces, ¿qué hace? Salta de alegría, toma la mano del papá y se va a casa. Pero ¿qué pasa con el empresario? El empresario cumple 50 y viene una ola y resulta que empieza a tener el colesterol alto y la presión alta también. Entonces, bueno, cumple 60 y ya, digamos, aparece la osteoporosis. Cumple 70, bueno, mejor ni hablemos. Cumple 80, le quieren cantar el feliz cumpleaños y no quiere más velita ni nada por el estilo. Dice, no, la velita me hace acordar al velorio, mejor nada. Entonces, aparecen las olas y él está muy aferrado a las cosas de este mundo. El niño sabe que el castillo suyo desaparece. El empresario cree que no. Y tiene miedo. Y dice la carta a los hebreos que muchos son esclavos en la vida. Viven como esclavos por temor a la muerte. Por supuesto que todos tenemos que cuidarnos.
pero hay que festejar cada año de nuestra vida. Y hay que aprender del niño. Porque cuando venga esa ola final, esa ola que nos llegue, cuando el sol se ponga, hay que salir vivos de esa muerte, porque la vida vence a la muerte. Y si de algo Dios me ha convencido, es que la vida vence a la muerte. Y cuando la última ola se lleve a la última torrecita, hay que tomar la mano del Padre y volver a la casa. Amén. Tomar la mano del Padre y volver a la casa. Nosotros podemos cuidarnos todo lo que querramos. Vamos a vivir 10 años más, vamos a vivir 10 años menos, pero ¿saben cuál es la mejor manera de vivir? Tomados de la mano de Dios. Yo cada mañana en la casa de mis padres, a los cuales por supuesto extraño, escuchábamos una audición radial que la daba un pastor adventista. Y él terminaba cada una de sus pequeñas meditaciones diciendo: vivamos este día tomados de la mano de Dios. ¿Se acuerda? Gloria a Dios. Vivamos este día tomados de la mano de Dios. Hace algo más el buen pastor, que es Jesús. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Ya no expone, ya no se arriesga, el verbo es distinto. Ahora pone su vida por las ovejas. Fíjense, versículo 15. Dice: y pongo mi vida por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí el verbo poner es un verbo excelentemente traducido. Pongo mi vida por las ovejas. Jesús se entrega voluntariamente. Y cuando Jesús se entrega voluntariamente, revela la entrega del Padre y la entrega del Espíritu Santo. Muchos creen que Jesús es el bueno de la película. Es el cordero manso que se somete al Padre. El Padre es ese Padre reacio y vengativo que demanda que sea satisfecha su justicia vindicativa. Y Jesús es el corderito que cumple la voluntad y hace. Y el Espíritu Santo no tiene mucha parte. No es así. ¿Saben cómo es el Padre? No es ese juez vindicativo. Es el que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Sean ustedes perfectos, maduros, cabales, como mi Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Y saben cómo da su vida a Cristo? No por ningún sometimiento, sino voluntariamente. Él pone de su voluntad su vida por los pecadores. Y de allí, de esa entrega del Padre y del Hijo, surge la entrega del Espíritu Santo que se derrama sobre toda carne. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo se separan de tal modo para abrazar en la comunión al pecador. Y allí está Cristo, en el medio, en la cruz, abandonado, hecho pecado, revelándonos
que Dios es Padre de los pecadores y de los abandonados, y que el Espíritu se derrama sobre todo pecador y sobre todo abandonado. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, y el Padre, entonces, digamos que el Hijo y el Espíritu Santo son amor, porque Dios es amor. Y yo creo que esta es la gran verdad que nosotros tenemos que llevar en nuestros corazones. Finalmente, Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿A qué se refiere esto? Se refiere escatológicamente a la resurrección y a la glorificación del Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante que es esto de quitar o de dar. Jugar con mis hijos no me quita la vida. Yo la doy. ¿Sí? Visitar a un hermano no me quita el tiempo. Yo lo doy. ¿Qué diferencia que hay cuando nosotros pensamos que las cosas nos quitan el tiempo a que cuando pensamos que lo damos? Nadie me quita, yo lo doy, dice Jesús. Así vivimos nosotros las cosas. Pastor Gastón, ¿cómo la vivimos? ¿Así? Claro que sí, ¿no? Cuando venís los sábados a servir a los necesitados, ¿te quitan el tiempo? No. Cuando los hermanos vienen y se juntan acá, que yo a veces veo a Juliana por acá adelante y a otros hermanos, a hermanos que hacen la comida. ¿Alguien les quita? No, ustedes lo dan. Cuando los muchachos vienen a practicar las canciones para la adoración, y Julia se pasa todo el día acá, ¿alguien te quita el tiempo? Vos lo das. Quiera Dios que aprendamos a dar, siguiendo el ejemplo de Jesús, porque finalmente habrá un rebaño y un pastor. Miren ustedes, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pueden haber muchos rediles, pueden haber muchas iglesias, pero finalmente habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gloria al Señor. Y termino diciéndoles que en la aurora del tiempo nuevo del reino de Dios definitivo, que inaugurará la parucía de Cristo, habrá un rebaño y un pastor. Y termino diciendo, la comunión del pastor con sus ovejas. Las ovejas siguen al pastor, ¿por qué? Porque conocen su voz. No solamente las palabras del pastor, el sonido de su voz. Miren, yo les contaba esta mañana a los hermanos que mi hijo varón más grande le gustaba esconderse. No les voy a contar las veces que se escondió y lo tuvimos que buscar y después apareció y demás. Pero sí les voy a contar una anécdota que tuvimos en la península de Quetrigüé. Ahí está, que está entre Bariloche y Villa Langostura, ¿no es cierto? El pastor
Robert y su familia tienen una fotito por allí. Y todos tenemos alguna fotito por ahí, ¿no? En la casita esa. Bueno, caminábamos por la península de Quetrihué desde Bariloche hasta Villa Langostura. Y mi hijo, para hacer una gracia, pensó que metiéndose en ese bosque tupido, absolutamente oscuro, enmarañado de vegetación y de plantas que realmente no sé cómo hizo ni para meterse ahí adentro, se metió pensando que iba a poder caminar en paralelo a nosotros. Obviamente allí no había posibilidad de caminar en paralelo porque no veía absolutamente nada. Vaya a saber a dónde se fue, no tenemos ni idea. El tema es que nosotros íbamos caminando, pasa media hora y mi esposa se pone a llorar. ¿Dónde está Lucas? Se perdió. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi hija más grande se pone a llorar, la más chica que está acá creo que también. El tema es que y yo que tengo un oído bastante afinadito, escucho por ahí en lontananza, papá. Entonces en aquel tiempo que tenía un vozarrón bastante significativo, le digo, Lucas. Y entonces él empezó a gritar, papá. Y yo, Lucas, papá, Lucas. Y a través de la voz, él se fue guiando. Llegó todo raspado, rajuñado. Yo me trepé, entré un poco, me trepé a un árbol que estaba todo comido por las hormigas y me caí de la rama del árbol, también me pinché por todos lados. El tema es que apareció. Nos encontramos. ¿A través de qué? De la voz. De la voz. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas le siguen porque conocen la voz. Y así es la voz de Jesús, que nos llama a encontrarnos con Él. Y aunque aparezcamos rajuñados, raspados por los avatares de la vida, Jesús nos recibe. Y la oveja que entrare por la puerta, dice la palabra, será salvada. Qué maravilla, ¿eh? Será salvada. Será salvada. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 9. Interesante esto de entrar y salir porque habla de la libertad del creyente. Cuando está en Cristo, cuando entra por la puerta en Cristo, el creyente actúa con libertad. Como yo les decía, no por sometimiento ni por obligación, sino da. Da porque el espíritu es un espíritu de dádiva. ¿Sí? Y actúa con libertad. Y haya pastos. Y haya pastos, haya una vida sobreabundante. Por eso dice nuestro texto hermoso, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Una oveja necesita estar en el rebaño, no fuera de él, porque fuera de él nos descarriamos fácil. Fuera de él nos perdemos fácil. Mire, hermano, yo veo que algunos vienen a la iglesia cada tanto. No. Hay que estar en el redil. Hay que estar con los hermanos. Hay que estar en el rebaño. ¿Sí? Hay que alimentarse de la palabra continuamente. Pero para crecer en la palabra y para seguir al pastor es necesario entrar al rebaño.
¿Y cuál es la única puerta de entrada? Jesucristo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que recibir a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Sí? Decir, Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. Te reconozco. Te agradezco por que pusiste tu vida a favor mío. Señor Jesús, quiero entrar a tu redil a través tuyo. Quiero recibir la gracia de Dios a través tuyo. Señor Jesús, quiero que tu Espíritu habite en abundancia en mi corazón. Señor Jesús, te quiero recibir como mi Salvador y como mi dueño. Señor y Dios, te queremos dar gracias en esta hora por la maravilla de tu palabra y la maravilla de Jesús como el buen pastor. De ese Jesús que conoce nuestro camino, que conoce nuestra vida mejor que nosotros la conocemos. De ese Jesús que nos llama. De ese Jesús que nos invita. No nos obliga, nos invita. Nos invita a experimentar la abundancia de vida que hay en Él. Yo te agradezco, Dios. Te agradezco. Te agradezco la dicha de haberte conocido desde mi niñez. Y te agradezco por los hermanos que te siguen. Y te agradezco por los hermanos que escuchan tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo trabaje sobre cada vida con su problema, con su necesidad, para traer bendición. Jesús es nuestro buen pastor.